Listo, videotape. Corre, videotape. 5, 4, 3, 2. ¡Matanga, dijo la changa! Buenas matangueros, ahora sí les tocó el 8. Me refiero a que vamos a hablar de todo lo relacionado con el gran humorista Chespirito. El creador de uno de los personajes más icónicos de toda Latinoamérica, el Chavo, con una audiencia mundial promedio de 91 millones de espectadores. Y otros personajes como el Chapulín Colorado, que entretuvieron a varias generaciones, llegando a más de 50 países en diferentes idiomas. Vamos a ver la historia, la repercusión local, una guía de personajes y actores, la música, los cómics y libros, merchandising, juguetes, figuritas, videojuegos y mucho más. ¡Ay, ya cállate que me desesperas! Es que no me tienen paciencia. Quédense hasta el final, que como siempre tenemos los famosos datos curiosos y algún que otro datito extra. Eso. Para contar la historia del Chavo y compañía, tenemos que empezar indefectiblemente contando la historia de su creador, ampliamente considerado como uno de los íconos del humor y el entretenimiento de habla hispana y uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. El 21 de febrero de 1929 nacía en la Ciudad de México el actor, escritor, compositor, director y productor de televisión Roberto Mario Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, hijo del reconocido pintor, dibujante e ilustrador Francisco Gómez Linares y de la secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho. De niño le gustaba jugar con sus juguetes y practicar fútbol y boxeo, dos deportes que realizaba con gran destreza. Como buen hijo de pintor, también le gustaba la pintura y realizaba dibujos de paisajes y rostros. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero nunca se graduó. Su madre era prima de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México entre 1964 y 1970. A la edad de 6 años, su padre falleció, hecho que lo afectó bastante. Por su parte, su madre falleció de cáncer de páncreas y nunca llegó a conocer la fama del Chavo del Ocho. Roberto inició su carrera como creativo publicitario, lo que lo conectó con la radio y la televisión, en la cual fue guionista durante la década de 1950. También hizo varios guiones de películas para el dúo Viruta y Capulina, con los que se inició fugazmente como actor en Dos criados malcriados en 1960, cuando a sus 29 años reemplazó a un actor que había faltado y gustó. Sin embargo, siguió dedicando la mayor parte de su tiempo a escribir, contribuyendo con diálogos para guiones de películas y programas de la televisión mexicana. Debido a dos características de Gómez Bolaños, el talento para escribir historias que se asemejaban a las de William Shakespeare y a su baja estatura, el director cinematográfico Agustín Delgado lo apodó Chespirito, diminutivo de la pronunciación del apellido del dramaturgo. Este sobrenombre a Roberto le encantó y decidió castellanizarlo aún más, reemplazando la SH con CH. Así nació su nombre profesional, Chespirito. Entre 1960 y 1965 escribió guiones y actuó ocasionalmente en sketch para los programas de mayor audiencia de la televisión mexicana, cómicos y canciones de Viruta y Capulina, así como el estudio de Pedro Vargas de la cadena Telesistema Mexicano. En 1968 Roberto decidió renunciar al programa de Capulina por una disputa con este último, debido al creciente éxito de Chespirito que opacaba al actor. Ahí fue que decidió empezar a escribir para él mismo. Ese mismo año, el Canal 8 de México iniciaba sus transmisiones y Chespirito fue llamado por el locutor y productor del canal, Rubén Aguirre, para desempeñarse como escritor con la oferta de usar media hora semanal a su cargo como él quisiera. Luego de realizar una serie titulada El Ciudadano Gómez, el comediante se sumó al programa Ferrocarril Sábados de la Fortuna, conducido por el locutor cubano Neftali López, y que durante 12 horas incluía concursos, reportajes, números musicales y rutinas humorísticas, las cuales solían denominarse Chespirotadas, contando con las actuaciones del mismo Chespirito, así como de Aguirre, Ramón Valdés, hermano de los comediantes Germán Tintán y Manuel el Loco, Julián de Meriche y Aníbal de Mar. Dentro del programa también surge el espacio Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde Gómez Bolaños, Aguirre, Valdés y en primeras instancias de Mar respondían las cartas que eran leídas inicialmente por la actriz y modelo Bárbara Ramson, reemplazada tiempo después por la joven María Antonieta de las Nieves. Es aquí donde surgen las versiones primitivas del Dr. Chapatín y
y el profesor Girafales. A fines de 1970, el maratónico programa, para entonces titulado Sábados con Natalie, fue cancelado, pero el espacio de los Supergenios pasó a tener uno propio de media hora los jueves a las 8 de la noche, llegando a durar 45 minutos por algún tiempo a inicios de 1971. El contenido del programa, a diferencia de los posteriores programas de Chespirito, se caracterizaba por un humor de grueso calibre, con el uso constante de referencias obscenas, así como chistes y burlas que envolvían actores, productores, escritores y diferentes personajes del medio artístico mexicano en el segmento de los Supergenios, el cual perdía cada vez mayor relevancia, dejando de realizarse a mediados de 1970. Para la segunda semana de enero de 1971, el programa pasó a llamarse Chespirito y la Mesa Cuadrada, y ya en mayo de ese año, simplemente Chespirito. Al mismo tiempo, Gómez Bolaños ya estaba desarrollando dos de sus personajes más icónicos, el Chapulín Colorado, parodia de los superhéroes norteamericanos, y el Chompiras, un ladrón de poca monta que junto a su colega el Peterete, interpretado por Valdés, le darían forma a los caquitos. Mientras tanto, el Dr. Chapatín pasó a tener sus propios sketches y se crearon personajes como los Chiflados, con Gómez Bolaños y Aguirre interpretando a los locos Chaparrón Bonaparte y Lucas Castañeda, y surgieron parodias a distintas obras y personalidades célebres. El programa Chespirito pronto se convirtió en un gran éxito de audiencia y crítica, siendo alabado por su humor blanco. Para inicios de 1972, Carlos Villagrán, Pirolo, pasó a actuar regularmente en el programa tras haber aparecido previamente en contadas ocasiones, sumándose también Edgar Vivar y Florinda Mesa, quien venía de la comedia La Media Naranja. Para finales de abril de ese año, Aguirre fue contratado para el Canal 2 de Telesistema Mexicano por Sergio Peña, director de Sábado de la Fortuna y Supergenios, apareciendo en los programas Quipicosas y Circo, este último un maratónico sabatino. La salida de Shorty implicó el fin temporal del cuadro de los Chiflados, siendo reemplazado por el Chavo del Ocho, tomando un escenario que Chespirito había explorado en algunas ocasiones, interpretando a un niño que molestaba a Valdés. Este sketch al toque alcanzó gran popularidad y junto al Chapulín se convirtió en la cara visible del programa, que pasó a tener una hora de duración. Durante la segunda mitad del año, los actores Edgar Wald y David Pobal, la actriz española Angelina Fernández y el comediante Raúl Padilla, Choforo, tuvieron apariciones recurrentes. Para principios de 1973, la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México, que daría origen a Televisa, le permitió a Aguirre volver al elenco, algo que pasaría a ser definitivo luego de que el programa de Kipi Casado no obtuviera buenos resultados de sintonía. Aguirre regresó al elenco de actores justo en el último programa de Chespirito. De esta manera se formó el elenco fundamental que acompañaría a Bolaños, cuyos segmentos del Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho pasarían a ser espacios independientes de media hora por orden de Emilio Azcárraga Milmo, dando fin al primer periodo del programa. Algunos de sus segmentos serían retransmitidos como acompañamientos, referidos como entremeses, de ambas series durante 1973. Un par de episodios servirían como relleno mientras Gómez Bolaños se recuperaba de un accidente que tuvo en plena grabación donde se lastimó una mano. Los personajes del Dr. Chapatín y los Caquitos, mientras tanto, tendrían segmentos ocasionales antes de algunos episodios del Chapulín y del Chavo respectivamente. Como habrán notado, la mayoría de nombres, objetos y frases de las creaciones de Bolaños comienzan con la CH, con ejemplos como chusma, chanfle, chimoltrufia, chicharra paralizadora, churruminos o chirindolfos. Más allá de que su nombre artístico comience así, en una entrevista, Roberto comentó que decidió añadir palabras con CH porque era usado en muchas groserías en México. A pesar de los guiones recurrentes, los programas creados por Chespirito se convirtieron en éxitos a lo largo de toda Hispanoamérica, Estados Unidos y España, en gran medida también gracias a la simpatía del grupo de actores que lo conformaban, integrado en distintas épocas por María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Edgar Vivar, Angelina Fernández, Horacio Gómez Bolaños y Raúl Padilla, que encontraron también la fama internacional. Tras gozar de un periodo de popularidad a nivel de América Latina entre 1973 y el 78, se crearon algunos conflictos dentro del elenco y equipo de Chespirito que terminan causando las renuncias del director de ambos programas, Enrique Segoviano, y de Carlos Villagrán en 1978, la del locutor, narrador y presentador de los mencionados espacios televisivos, Jorge Gutiérrez Zamora, en 1979, y el alejamiento de Ramón Valdés ese mismo año. Posteriormente, Raúl Chato Padilla se integró al grupo de actores para continuar con las temporadas de 1979 de ambos programas, habiendo aparecido un año antes en la película El Chanfle con el resto del elenco clásico, incluidos Villagrán y Valdés. A mediados del 79, Gómez Bolaños decide poner fin al programa El Chapulín Colorado con un programa final muy emotivo. ¡Sígame, bueno! Corte, última escena del Chapulín Colorado.
esta es la última escena, porque este es el último programa del Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Es así que se dispuso a reemplazarlo por La Chicharra, una serie donde Roberto interpretaba al torpe reportero Vicente Chambón, aunque la serie no tuvo mucho éxito, durando tan solo 13 episodios. De esta manera, Chespirito optó por volver al formato de sketch, así que en enero de 1980 puso fin al programa del Chavo del Ocho y retomó su espacio televisivo homónimo. El programa Chespirito incluía El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. En formato sketch, La Chicharra, El Dr. Chapatín, Los Caquitos y Los Chiflados, así como las parodias de Charles Chaplin y El Gordo y el Flaco. El elenco inicial de esta segunda etapa contaba con Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernández, Raúl Chato Padilla, Horacio Gómez Bolaños y María Antonieta de las Nieves, además obviamente del propio Chespirito. A mediados de ese año, Padilla se retiró para participar en El Mundo de Luis de Alba y durante el resto de la temporada de 1980, Benny Ibarra, cantante del grupo de rock Los Yaqui y padre del cantante de pop Benny, realizó apariciones continuas en los sketches del programa. De igual manera, Ramiro Orsi y la niña actriz Claudia Ibet aparecían como actores invitados en algunos episodios. En 1981, Ramón Valdés vuelve a formar parte del elenco, retomando sus papeles de Don Ramón en El Chavo del Ocho, por lo que el personaje de Doña Nieves desaparece hasta el año siguiente, y Super Sam en El Chapulín Colorado, participando de igual manera en otros segmentos cómicos. Valdés se mantuvo incorporado al elenco desde marzo hasta diciembre de 1981, cuando salió por conflictos laborales. También en esta temporada, Arturo García Tenorio apareció en 2 segmentos de Viaje a Marte del Chapulín Colorado. En marzo de 1982, las risas grabadas fueron excluidas del contenido del programa y fueron reemplazadas por tonadas de ligera ocasión, lo cual fue remarcado durante la introducción de los primeros capítulos. Durante la temporada de ese mismo año, Raúl Chato Padilla regresó al elenco, retomando el personaje de Jaimito el Cartero luego de 1 año y medio, esta vez permaneciendo en el elenco de forma continua, interpretando también a otros personajes, como el licenciado Morales en Los Caquitos. De igual manera, María Antonieta de las Nieves también retomó su personaje de Doña Nieves. Benny Ibarra volvió a actuar en el programa en la adaptación de Los Piratas del Caribe, del Chapulín Colorado, y como el señor Hurtado, del ratero de la vecindad en El Chavo. En la Navidad de 1983 se retransmitió la parodia de Blancanieves realizada en 1978 como parte del programa Chapulín Colorado, siendo la única vez en que Carlos Villagrán figuró en la segunda etapa del programa. En 1984, Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, se convertiría en actor recurrente del programa y también se contaría con la participación especial de Lourdes Mungía. En 1986, Roberto Gómez Fernández y Alfredo González Fernández se convirtieron en productores del programa en reemplazo de Carmen Ochoa. Horacio Gómez Bolaños se convirtió en el productor ejecutivo del espacio televisivo, limitando sus actuaciones a Godínez en El Chavo del Ocho y con menor frecuencia a otros personajes en el resto de los sketches. En ese año, Ramiro Orsi, quien apareció en varios episodios de 1980, se convirtió en actor recurrente. Desde 1987 en adelante se empezó a recurrir a otros actores, como Carlos Pouliot, Mari Carmen Vela y diversos invitados. Además, El Chavo y el Chapulín, que como sketch ya no tenían la comicidad y energía de sus mejores años en los 70, empezaron a perder relevancia debido principalmente a que solo eran capítulos reciclados, adaptados a los personajes presentes, mientras que el sketch de Los Caquitos se volvió la preferencia del público y tomó un mayor protagonismo, expandiéndose su escenario e incluso con episodios que ocupaban todo el tiempo del programa desde 1989, a la vez que El Chavo, el Chapulín, el Dr. Chapatín y Los Chiflados continuaban siendo acompañamientos. En 1988 también finalizaron las grabaciones del Gordo y el Flaco. El 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés falleció de cáncer de estómago en el hospital. El duelo llegó a ser más importante para los actores del elenco y, a pesar de que Chespirito no asistió al funeral por razones desconocidas, los demás actores sí otorgaron su pésame a la familia. María Antonieta de las Nieves, quien tampoco asistió, fue una de las más afectadas y lamentó mucho no haber estado con él en sus últimos momentos de vida, ya que se encontraba con su circo en Perú. En mayo de 1989 debutó en el sketch de Los Caquitos el personaje de Doña Espota Verderona, mamá de la Chimoltrufia, interpretado por Anabel Gutiérrez. Ese mismo año, María Antonieta de las Nieves interpretó en el mismo espacio a Maruja. Para noviembre de 1990, Florinda Mesa se retiró temporalmente del elenco para escribir, producir y protagonizar la telenovela Milagro y Magia, retornando
en septiembre de 1991. Para diciembre de ese año, Angelines Fernández se retiró definitivamente del elenco debido a su deteriorado estado de salud. En 1992 finalizaron las grabaciones de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, ya que Gómez Bolaños presentaba una edad avanzada para interpretar a personajes que requerían de agilidad. Asimismo, el Dr. Chapatín y Los Chiflados dejan de grabarse por un tiempo hasta su regreso en 1994, siendo el programa totalmente dominado por el sketch de Los Caquitos. Durante ese año, Anabel Gutiérrez gana protagonismo en el programa y se suma al elenco Paulina Gómez Fernández, hija de Chespirito. Durante ese tiempo, Edgar Vivar abandonó la serie temporalmente en junio debido a problemas de obesidad, reintegrándose en octubre de ese año. También sería el último año con la participación de Carlos Bulot, quien interpretaba a Don Lucho, el dueño del hotel del mismo nombre, al abandonar Televisa. Para 1993, con el programa aún dominado por Los Caquitos, se actualizó la gráfica del programa y se sumó al elenco Moisés Suárez, interpretando a Don Cecilio, dueño y administrador del nuevo hotel, convirtiéndose en Don Cecilio Buenavista, en donde fueron contratados el Chompiras, el Botija y la Chimultrufia, tras el cierre del hotel de Don Lucho el año anterior. Para finales de ese año, la duración del programa pasó de 1 hora a media hora, y también se actualizó el tema principal de apertura, con los arreglos de Rodolfo Sánchez. Durante ese tiempo, debido a que el humor blanco y familiar de Chespirito ya no tenía el mismo impacto que antes, este emprendió 2 proyectos nuevos de media hora cada uno, teniendo un humor más adulto y moderno, con humor al estilo de Chespirito, con ciertos tonos de sátira política, retomando además al Ciudadano Gómez y Buenas Noticias, que fueron incluidos en el programa durante 1994. Comedia situada en la redacción de un noticiero, contando con un elenco de jóvenes actores, incluyendo a Paulina Gómez, hija de Chespirito, la producción de Florinda Mesa y la dirección de Roberto Gómez Fernández. Sin embargo, los programas nuevos no tuvieron el éxito esperado y Chespirito sacó ambos sketches del programa tiempo después. A principios de 1994, Raúl Chato Padilla decidió retirarse del programa debido a sus síntomas de la diabetes, con la promesa de que al mejorar regresaría. Lamentablemente e inesperadamente falleció el 3 de febrero de ese mismo año, víctima de la enfermedad. Casi 2 meses después, el 25 de marzo, Angelines Fernández también falleció a los 69 años como consecuencia de su adicción al tabaco. Ambos fallecimientos afectaron nuevamente al elenco restante. Sin la presencia de Padilla, los Caquitos dejaron de tener como escenario a la delegación policíaca. Para ese año el programa volvió a durar 1 hora con el regreso de los sketches de Los Chiflados y el Dr. Chapatín, y además en agosto se retiraron definitivamente del programa María Antonieta de las Nieves y su esposo Gabriel Fernández, quien hacía la voz de introducción del programa desde 1981. Los episodios posteriores volvieron a ser presentados por Rubén Aguirre, quien anteriormente había presentado los programas del 80, 81 y algunos del 87 y 91. En enero de 1995 el programa volvió a durar media hora y Edgar Vivar se retiró definitivamente debido a sus problemas de obesidad, por lo que la serie finalizó las grabaciones retransmitiendo episodios recientes. En septiembre de ese año, Televisa decidió retirar los programas de comedia de su horario estelar, pasando solo telenovelas, de modo que el programa pasó a transmitirse solo los fines de semana en horarios indefinidos. Frente a esto, Gómez Bolaños decidió poner fin a Chespirito luego de casi 25 años. Roberto y Florinda Mesa continuaron por algunos años más con la obra de teatro 11 y 12, también creada y producida por Roberto Gómez Bolaños, con un enorme éxito en México y Latinoamérica. Para 1996 el programa se dobló al portugués, especialmente para Brasil, rebautizándolo como Clube do Chaves. Eu não te dou outra porque... Sai daí! A senhora não sabe quem é que eu quero ser... Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Viu só porque te batem, Chaves? É que ninguém tem paciência comigo. É que não tem paciência. Papaizinho lindo, meu amorzinho tão precioso. En 1997, Florinda Mesa produjo la telenovela Alguna vez tendremos alas, con Gómez Bolaños participando como autor de la música y con la dirección a cargo de su hijo Roberto Gómez Fernández. En esta producción también participan Anabel Gutiérrez, Edgar Vivar y Moisés Suárez Aldana, actuando nuevamente en un proyecto de Gómez Bolaños y Besa. Ese mismo año, Gómez Bolaños estrenó la película Elisa antes del fin del mundo, algo totalmente diferente a sus proyectos anteriores, enfocada en la violencia en la Ciudad de México. La producción recibió halagos
halagos por parte de la crítica. El 21 de noviembre de 1999 falleció de un ataque al corazón el hermano de Chespirito, Horacio Gómez Bolaños. El 1 de abril de 2000, Televisa rindió un homenaje a Bolaños por sus 30 años de trayectoria artística con una larga programación durante todo el día, titulada No contaban con mi astucia. Asistieron todos los ex miembros de su elenco, menos los fallecidos, a quienes también se les recuerda y rinde homenaje, y se da una inesperada reconciliación con Carlos Villagrán, con quien se reencuentran tras largos años de alejamiento, aunque finalmente la reconciliación resultó ser falsa. En 2006, Televisa estrenó una serie animada del Chavo del Ocho, producida y dirigida por Roberto Gómez Fernández y realizada en coproducción entre Televisa y Anima Studios. La Chilindrina es el único personaje original de la serie que no fue incluido por desacuerdos y peleas legales por los derechos de autor entre Bolaños y María Antonieta de las Nieves. Llega el homenaje al ídolo infantil más grande de Latinoamérica. Es un tipo que no puede ver con este ojo. ¿Cómo lo sabe, Chaparrón? Porque este ojo es mío. América celebra a Chespirito. Y Argentina está presente. El 29 de febrero de 2012 se rindió un mega homenaje a Roberto Gómez Bolaños en el Auditorio Nacional titulado América celebra a Chespirito, con la participación de más de 17 países que se unieron al homenaje y la asistencia de grandes personalidades del medio artístico y deportivo, entre muchos otros. Edgar Vivar y Rubén Aguirre son los únicos exmiembros de su elenco que asistieron al evento. El 28 de noviembre de 2014, a las 14:30 horas, en Cancún, México, Bolaños falleció a los 85 años de edad debido a complicaciones respiratorias. Tenemos una muy triste noticia que dar. Ha fallecido nuestro queridísimo amigo y compañero Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Ha fallecido Roberto Gómez Bolaños. Se murió el Chavo. Dolor por la partida de Chespirito. Al día siguiente de confirmarse la muerte de Roberto por su esposa Florinda Mesa, un carro fúnebre trasladó sus restos desde su residencia hasta el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde en un vuelo privado llegaron a Televisa San Ángel, la que fue casa de todas sus creaciones y donde también se le rindió el último homenaje. Ahí se realizó una misa privada para los familiares y personas cercanas, donde asistieron Edgar Vivar y Carlos Villagrán, entre otros. En Ecuador, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, se enteró de la triste noticia y durante su espectáculo de circo en la ciudad de Ambato, la actriz pidió un minuto de aplausos por la muerte de Chespirito. Después de eso, el ataúd fue llevado en un cortejo fúnebre que consistió en un camión Ford adaptado con una especie de carro temático alusivo, el cual llevaba las esculturas del Chavo y el Chapulín Colorado. A su paso, el cortejo fue recibido por gente que se congregó para verlo pasar y brindarle el último adiós. También las multitudes lo despedían disfrazados como algunos de sus personajes. Luego fue trasladado y velado en el Estadio Azteca de México en cámara ardiente, donde juega el equipo de sus amores, Club América. En simultáneo, televisores de México y Latinoamérica dedicaron largas horas de transmisiones especiales y sus seguidores publicaron representaciones artísticas sobre su muerte, como la llegada al paraíso de la mano de los ex integrantes de la serie, volviéndose virales. Los restos de Chespirito descansan en el cementerio Panteón Francés de La Piedad, donde fue sepultado en una ceremonia privada el 1 de diciembre de 2014. Pero el legado de Roberto seguirá siempre en nuestros corazones y de hecho, un año después de su partida, en 2015, Televisa comenzaba la transición del último proyecto en el que participó, la serie animada del Chapulín Colorado, donde trabajó en conjunto con su hijo Roberto Gómez Fernández en la producción y realizó los guiones de la primera temporada. El 17 de junio de 2016 falleció otro de los actores, Rubén Aguirre, a sus 82 años, producto de una pulmonía, mientras que en 2019 falleció Gabriel Fernández, locutor del programa durante los años 80. Debido a un conflicto legal surgido entre Televisa y el grupo Chespirito, la emisión a nivel mundial de Chespirito y sus producciones hermanas live action fueron suspendidas indefinidamente. Como consecuencia, y por primera vez en 40 años, desde el 1 de agosto de 2020, ningún canal de televisión emite el programa. En algunos países, el programa y los otros programas live action fueron reemplazados por El Chavo animado y El Chapulín Colorado animado. Más allá de las creaciones televisivas, Roberto también protagonizó películas mexicanas escritas y actuadas por él mismo, como El Chanfle y El Chanfle 2, Don Ratón y Don Ratero, Charrito y Música de Viento. Fuera de sus habituales personajes televisivos, a partir del 92 representó en teatro durante varios años la ya mencionada obra 11 y 12. Además de incursionar en el género de las telenovelas, en 1991 dirigiendo y produciendo la también mencionada Milagro y Magia en conjunto con Florinda Mesa, y aportó letra a los temas musicales de La Dueña del 95 y Alguna vez tendremos alas del 97. En cuanto a su vida personal, Gómez Bolaños tuvo dos relaciones. En 1968, a la edad de 22 años, se casó con
Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos. Ella lo acompañaba a todos sus viajes de trabajo, incluyendo las giras que después tendría con el Chavo del Ocho. Debido a la popularidad de Roberto, a los 23 años de casados, se separaron. Poco tiempo después, se hizo pública la relación que sostenía con la coestrella de su programa, Florinda Meza. El romance comenzó en Chile en octubre de 1977, aunque Gómez Bolaños había cortejado a Meza durante 5 años. La relación fue cuestionada y Florinda se defendió de las acusaciones años más tarde. En 2004, luego de 27 años de vivir juntos, se casaron. La pareja no tuvo hijos propios porque Chespirito decidió realizarse una vasectomía antes de conocer a Florinda. Como era de esperarse, un artista de la talla de Roberto Gómez Bolaños ha recibido innumerables premios y reconocimientos. Fue ganador del premio Mejor Actor de Comedia de TV y Novelas en 3 oportunidades, 2 en 1987 y 1 en 1991. En 2002 recibió su estrella en el Paseo de la Luminaria de México. En 2008, el canal peruano América Televisión realizó un homenaje para coincidir con los 50 años de la fundación del canal. Durante su visita a Perú, fue homenajeado por varias autoridades que incluyeron al Congreso de la República y el entonces presidente Alan García Pérez. Ese mismo año fue destacado en los premios ACE con el galardón extraordinario. El 20 de noviembre de 2013, Chespirito recibió el premio Ondas Iberoamericano a la trayectoria más destacada en televisión. En cuanto a la repercusión local de las series del Chavo y compañía, antes que nada tenemos que decir que El Chapulín Colorado fue el primer programa mexicano que se internacionalizó, siendo comprado por Guatemala, y luego los demás programas serían exportados a casi todos los países de habla hispana. Lo mejor del Chavo en vacaciones. Este lunes a las 3 de la tarde por Telefe. ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Que no me tienen paciencia! Argentina, El Chavo llegó en 1979 al programa Video Show transmitido por Canal 9 y posteriormente El Chavo, como los otros programas, fueron emitidos por varios canales tanto de aire como de cable. En los 90, Telefe emite El Show del Chavo con una introducción realizada íntegramente para la ocasión. Incluso los supergenios de la mesa cuadrada fueron emitidos por Canal 9 Libertad, Telefe, junto a sus canales afiliados y por Magic Kid entre el 99 y 2000. En Colombia por Canal A, Inravisión, DFL Televisión, en Paraguay por Canal 13 RPC y Unicanal, y en Perú por Panamericana Televisión y América Televisión. En Chile se transmitió por primera vez el 21 de marzo del 77 en TVN hasta el 86 para luego ser transmitida por Megavisión. En Brasil, donde se denomina Chaves, la cadena SBT posee los derechos de transmisión desde 1986 y transmite anualmente al menos la mitad de los capítulos producidos. El éxito y reconocimiento internacional que tuvieron los personajes de las producciones de Chespirito animaron a Bolaños y al resto de los actores a realizar innumerables visitas a diferentes países de América Latina. En 1980 visitaron a la Argentina en una gira con show incluido que pasó por varias provincias como Tucumán, Santiago del Estero y obviamente Buenos Aires, en el Luna Park y hasta en la ciudad de La Plata. También realizaron un especial para Canal 9 del cual solo se conserva esta imagen, y Roberto aprovechó para conocer a Luis Andrini, a quien él admiraba. En 1981 el elenco fue a Colombia y realizaron la caminata por la solidaridad en Bogotá. En 1987, dentro de una gira por América Latina, Chespirito volvió a la Argentina y fue a varios programas, cordialmente de Mareco y al programa La Noticia Rebelde, donde fue entrevistado por Jorge Ginsburg y Carlos Abrevaya, y una divertida visita a Minguito. En 1994, Roberto y Florinda Meza visitaron el programa de Susana Jiménez y participaron en uno de los sketches del programa. Y por último, en 2005, Roberto volvió a ser entrevistado por Ginsburg en Mañanas Informales y estuvo en la noche del 10 en un emotivo encuentro donde fue entrevistado por Diego Maradona. Además, aprovechó para promocionar su libro del diario del Chavo del Ocho, donde fue visitado por Carlitos Balá. Por otro lado, algunos de los actores realizaron giras por América Latina en solitario. Carlos Villagrán, luego de haberse separado del elenco, hizo algunas visitas a Argentina con su circo y participó en algunos programas como el de Susana Jiménez, e incluso fue padrino del Circo Rodas y pasó por la casa de Balá a saludarlo. Ramón Valdés también visitó nuestro país, aunque no quedaron registros más allá que estas fotos. Rubén Aguirre participó de algunos programas promocionando su circo, al igual que María Antonieta de las Nieves, que además tuvo una participación regular dentro del programa Fair Play de Fernando Bravo. Debido al éxito de la serie de Chespirito, algunos de los actores y actrices decidieron probar suerte con sus propios shows. Algunos, como Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, incluso abandonaron los programas de Bolaños con disputas legales incluidas. Por un lado, Villagrán, luego de irse del Chavo en 1980, se instaló en Venezuela, donde dirigió y protagonizó El Niño de Papel, una serie producida entre 1980 y
1981, que consta de una temporada de 49 episodios emitidos por Radio Caracas Televisión. Cuenta las aventuras de un huérfano llamado Kiko, con K, que vende periódicos en una esquina. Por su parte, María Antonieta de las Nieves, en 1981, grabó el programa piloto de la serie La Familia de las Nieves, que nunca fue transmitido por televisión, producido por Enrique Segoviano. En la serie, la actriz hacía varios papeles que interactuaban entre sí al mejor estilo de Chespirito, y nos dejó algunos momentos bizarretes como este. ¡El plátano! Es sensacional, blanco y fácil de pelar, rico y lleno de vitalidad. ¡Caramba! ¡Qué bueno que están! No hay ninguna otra fruta igual. A mí me gusta una bestialidad. En 1983, Villagrán volvió a intentar un nuevo programa, también transmitido por RCTV, pero esta vez junto a Ramón Valdés, y se llamó Federico, con 2 R's. El personaje de Villagrán era casi idéntico a Kiko, con cambios mínimos como el nombre y elementos del vestuario. Esto debido a una disputa con Chespirito sobre el personaje. Además, el personaje de Don Moncho Valdés es idéntico al de Don Ramón, aunque este participó de solo una temporada. Esta pequeña saga fue el proyecto televisivo de mayor éxito de Carlos Villagrán. En 1984 fue producido un spin-off de la serie bajo el nombre de Las Nuevas Aventuras de Federico, esta vez con 3 R. En 1985, Villagrán realizó el programa chileno El Circo de Monsieur Cachetón, donde interpretaba un maestro de ceremonias de un circo con acento francés. En 1986 volvió a interpretar al personaje que le dio fama en Kiko Botones, sí, con K, también conocido simplemente como Kiko, que nuevamente fue producido y transmitido por Radio Caracas Televisión de Venezuela. En esta serie se rompe con el paradigma del niño vestido de marinero, ya que se trata de un Kiko adulto trabajando, pero conservando su carácter. El programa no tuvo la suficiente audiencia y fue cancelado con solo 24 capítulos emitidos en una temporada, aunque tuvo mucho más éxito que El Niño de Papel. El siguiente proyecto de Villagrán, esta vez de vuelta en México, fue llamado A que Kiko, otra vez con K, en 1987, con Ramón Valdés. Contó con una temporada de 29 capítulos producida por Telerrey para la cadena Imevisión, ahora conocida como TV Azteca. Por último, en 1994, María Antonieta de las Nieves tuvo su propio show llamado Aquí está la Chilindrina, con dirección de Rubén Aguirre para Televisa. La serie de 17 episodios narra las aventuras de la Chilindrina dentro de un convento de monjas donde fue enviada a vivir. Muy bien, ahora vamos a hacer un reposo por el trauma de las series. No, un repaso por la trama de la serie. ¿Cómo es? Un repaso por la trama. ¿Y yo qué dije? Un reposo por el trauma. ¿Y cómo es? Un repaso por la trama. ¿Y yo qué dije? Un reposo por el trauma. Se me chispoteó. El Ciudadano Gómez. Este segmento muestra las desventuras de un hombre anónimo cuyo afán es el de auxiliar a quienes son perjudicados por la burocracia, aunque termina metiéndose en más de un quilombo. Los supergenios de la mesa cuadrada. Este sketch era presentado por Chespirito, como el Dr. Chapatín, María Antonieta de las Nieves, Ramón Valdés y Rubén Aguirre, que, reunidos en torno a una mesa cuadrada, leían supuestas cartas de los televidentes y las contestaban con respuestas absurdas y humorísticas. Los Caquitos. Cuenta las aventuras de 2 rateros, el Chompiras y algún compañero, el Peterete o el Botija, según la época, aunque a partir de 1987 los rateros se reforman y empiezan a buscar trabajo, siendo contratados para diversos oficios, hasta que consiguen un trabajo en un hotel, primero en el Hotel Don Lucho y a partir de 1993 en el Hotel Buenavista, hasta el final de la serie. Según el reparto, la Chimoltrufia, que era la esposa del Botija. El Chapulín Colorado, uno de los personajes más destacados de Chespirito, un torpe superhéroe que parodiaba a los superhéroes estadounidenses. Destacamos el capítulo doble de El disfraz, el antifaz y algo más de 1979, donde se hacía una especie de crossover con varios personajes de la serie compartiendo escenario: el Chapulín, el Chavo, el Dr. Chapatín y el Gordo y el Flaco, entre otros. El Dr. Chapatín. Aunque el personaje se incorporó al programa de los supergenios de la mesa cuadrada en 1968 como un miembro más, terminó teniendo su propio segmento en Chespirito, representando su vida como médico en su propia consulta, así como su ineptitud para ejercer dicha profesión de forma humorística. Los Chifladitos, sketch que trata de las aventuras de Chaparrón Bonaparte y Lucas Tañeda, 2 personajes con problemas psiquiátricos. El Chavo. Cuenta las aventuras de un grupo de personas de una vecindad y los malentendidos y discusiones entre ellos. Entre los capítulos a
destacar están el de los espíritus chocarreros, los que ocurren en la escuela, el de Acapulco y el capítulo Todo queda en familia, donde el Chapulín Colorado visita la vecindad, entre muchos otros. Charles Chaplin. En diversas ocasiones, Chespirito rendía homenaje a aquellos grandes de la comedia antigua que él admiraba, y una de sus grandes satisfacciones era personificar a Charles Chaplin. La Chicharra. La serie cuenta la historia del torpe reportero Vicente Chambón y su fotógrafa Cándida, que trabajan en el diario La Chicharra, el periódico que hace ruido, investigando los casos más extraños. El Gordo y el Flaco. Al igual que Charles Chaplin, Edgar Vivar y Chespirito fueron los encargados de darle vida en pantalla al dúo clásico del cine, El Gordo y el Flaco. Con humor. Este programa, cuya presentación rezaba "Este es un programa con humor al estilo Chespirito", fue emitido los viernes de 1994 y presentaba diferentes secciones como Increíble pero 100%, conducido por Don Crédulo, interpretado por Edgar Vivar, La Noticia Rebelde, presentado por Rubén Aguirre como Vicente Confidente y María Antonieta de las Nieves como Leticia Noticia, que informaban sobre noticias absurdas. Otras secciones como Al estilo del cine mudo, El regreso del ciudadano Gómez y la presentación de Don Calavera. Don Calavera. Se trata de uno de los últimos personajes de la creación de Chespirito, interpretado por él mismo. Don Carlos Vera, apodado Don Calavera por el parecido homofónico del nombre y porque se enamoraba de las viudas, es propietario de la funeraria Las Pompas Fúnebres. En su casa trabaja una sirvienta bastante torpe llamada Genoveva, María Antonieta de las Nieves, es amigo de un doctor, Rafael Contreras, Rubén Aguirre, y tiene una hija que estudia medicina. La ambientación de esta historia se da en los años 20 y siempre la viuda guapa es representada por Florinda Mesa. Vamos a ver un repaso de los actores y personajes más importantes. Sale, vale. Roberto Gómez Bolaños. Chapulín Colorado. Su nombre se refiere a un chapulín, el nombre dado en México a una especie de saltamontes. Siempre se lo presenta como más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el Chapulín Colorado. Entre sus armas se encuentran el chipote chillón, el arma principal del chapulín, un martillo de color rojo y amarillo que al golpear produce el característico sonido de las producciones de Chespirito, pastilla de chiquitolina, un frasco de pastillas que al tomarse una le dan el tamaño de más o menos la palma de la mano, para así poder acceder a lugares imposibles para cualquier otro. Este es el equipo que más se relaciona con el hecho de ser un chapulín. Chicharra paralizadora. Es una corneta manual que al hacerla sonar una vez en dirección de una persona puede hacer que se paralice instantáneamente hasta que se haga sonar 2 veces en esa misma dirección. Antenitas de vinil. Son unas antenitas que están situadas en su cabeza. Estas vibran cuando un enemigo estaba cerca, actuando como el sentido arácnido de Spider-Man, además de poder hacerlo más veloz que una bala con el acelerador integrado y servir como radio de 2 bandas. Sus frases características son: calma, calma, que no pande el cúnico, todos mis movimientos están fríamente calculados, los sospechosos de un principio se aprovechan de mi nobleza, no contaban con la astucia, síganme los buenos, yo opino. El Chavo es un niño huérfano, pobre y mal alimentado que pasa la mayor parte del tiempo en un barril en el patio delantero de la vecindad. En un principio se lo llamó el Chavo del 8 porque la serie se transmitía en el canal 8 de la TV mexicana, pero cuando el programa se empezó a transmitir en otro canal, se planteó que el 8 era debido a que vivía en el apartamento 8, aunque no se sabe su verdadero nombre ni con quién vive, ya que cada vez que le preguntan, alguien le interrumpe. En el libro El diario del Chavo se dice que una anciana lo cuidó en el apartamento 8 hasta que falleció. Es muy entusiasta, creativo y bien intencionado, aunque también muy inocente, por lo que se aprovechan de él. No es muy brillante y es un tanto torpe. Se dice que llegó a la vecindad a los 4 años de edad. Si bien es cierto que el Chavo es torpe y poco brillante, en algunas ocasiones tiene salidas muy ingeniosas y cómicas. Se gana la vida siendo mandado, reciclando latas y botellas vacías, vendiendo periódicos y revistas, aguas frescas, trabajando de bolero, de mesero y otras cosas. Es muy honrado, aunque esto no se aplica a la comida ajena, la cual muchas veces se come cuando los dueños se descuidan. Le encantan las tortas de jamón. Cuando tiene mucho miedo le da la garrotera, un ataque que le inmoviliza en una posición específica y la única forma de lograr que vuelva en sí es mojar su cara con agua fría. Sus frases características son: que no me tienen paciencia. Bueno, pero no se enoje. Eso. Ay, qué bruto, póngale 0. Chompiras.
Su nombre real es Aquiles Esquivel Madrazo. En los años 70, el Chompiras tenía como compañero al Peterete y en sus aventuras intentaban hacer todo tipo de robos, pero no podían concretarlos. En 1979 dejó a su amigo el Peterete y se reunió con otro amigo, el Botija, quien lo trataba igual o peor que el Peterete. Al igual que el Botija, el Chompiras tenía intenciones de reformarse y llevar una vida de bien. Esto lo lograron cuando aceptaron trabajar para el hotel de Don Lucho o del señor Cecilio Bonavista, el Chompiras como botones. La chimoltrufia convenció a los caquitos de convertirse en personas honradas, luego de ver el episodio del Chavo, un ratero en la vecindad. El Dr. Chapatín es un médico entrado en años, un poco demente, incompetente y olvidadizo. Apareció en 1968 en el programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Luego pasó a tener su propio segmento en el nuevo programa de Chespirito. Es un viejito tierno y coqueto de carácter irascible, su humor es sarcástico y siempre lleva una bolsita de papel que contiene los rencores, las envidias y sus defectos para que no se le escapen nunca y así no soltarlos para ofender a la gente. Y que él usa para golpear a algunos problemáticos que de alguna manera insinúan que él es viejo. Chaparrón Bonaparte. No se sabe su origen, pero siempre menciona algo que tenga que ver con Checoslovaquia. Usa anteojos enormes, sufre de un rítmico impulso al cual se le conoce como chiripiolca, en donde sus actividades motoras suelen emplearse, a veces a manera de contracción muscular y otras veces haciendo un repetitivo descontrol de sus movimientos. Vicente Chambón es un torpe periodista comodín en el periódico La Chicharra. Florinda Mesa. Doña Florinda, cuyo nombre completo es Florinda Corcuera y Villapardo, viuda de Matalas Callando. Se trata de una mujer viuda y refinada, de aproximadamente 40 años, de un carácter soberbio, engreído, altanero, prepotente y muy despectivo hacia los demás integrantes de la vecindad. Sin embargo, hay veces que se da cuenta de que sus actos pasan el límite y reconoce sus errores y pide disculpas. Además de ser muy agresiva, Doña Florinda también muestra su costado sentimental al hacer su aparición en escena el profesor Girafales, de quien está profundamente enamorada. Estuvo casada con un importante marino, don Federico Matalas Callando, con quien tuvieron a su único hijo, Kiko, aunque queda viuda muy poco tiempo después. Cuando llegó a la vecindad, intentó mantenerse alejada de la chusma, aunque siempre de alguna u otra forma terminaba participando. Una muestra de su carácter se daba en todos los encuentros que tenía con don Ramón, a quien siempre o lo tenía de menos o lo mataba a golpes, entre los que se destacan sus clásicas cachetadas. A pesar de esto, en varios capítulos mostró compasión por la mala suerte de don Ramón. Popis es una niña de 8 años de personalidad inocente e ingenua. Asiste a la misma escuela que los demás niños de la vecindad y se caracteriza por ir siempre acompañada de su muñeca Serafina. Ñoño siente cierta simpatía por ella hasta el punto de haber sido novios por un corto periodo de tiempo. Su nombre hace referencia al término popis, frecuente en México, referente a gente pudiente y ostentosa que se presume ante los pobres. Aunque no se conocen los padres de Popis, se sabe que es sobrina de Doña Florinda y por tanto prima hermana de Kiko. La chimoltrufia. Su nombre real es María Exportación Petrolina Lescurain y Torquemada de Botija. Nació el 18 de marzo en Juchipila, Zacatecas, lugar de donde es originaria Florinda Mesa en la vida real. Es una mujer de noble corazón, aunque frecuentemente se molesta con facilidad cuando es ofendida o engañada, lo cual causa que agreda de forma cómica con insultos o golpes a quienes tratan de aprovecharse de ella. Es la esposa del Botija, trabaja en el Hotel Buenavista como camarera y en la lavandería del hotel su gran sueño es volverse cantante profesional, aunque canta muy mal. Rubén Aguirre. Profesor Girafales. Es un caballero educado, ordenado y soltero, pero está profundamente enamorado de Doña Florinda. Es pedagogo y maestro de la escuela primaria donde acuden los niños de la vecindad. No se conoce su nombre de pila, solo su apellido. El personaje comenzó en el programa de Chespirito y los Supergenios de la Mesa Cuadrada en 1970, como Rubén Aguirre, Girafales, el Yori. Luz Castañeda suele presentar un trastorno menor o menos grave que el de Chaparrón, y es quien por momentos se conecta muy bien con la realidad de su entorno, y es el personaje que equilibra la situación cuando se sale mucho de control. Sin embargo, debido a su ingenuidad, termina inmerso en su fantasía. Sargento Refugio. El Sargento Refugio Pasguato y Lerdo Jaramillo están al pendiente de que el Chompiras y el Botija no cometan un delito. Siempre intenta conseguir un ascenso de diversas maneras. Edgar Vivar. El
señor Barriga, cuyo nombre completo es Zenón Barriga y Pesado. Es un hombre de aproximadamente unos 40 años, casado con una mujer de negocios que vive en España y tienen un hijo llamado Ñoño. Es el dueño de la vecindad y del restaurante de Doña Florinda. Sus visitas a la vecindad son continuas, ya que siempre está detrás de don Ramón para cobrarle los 14 meses de renta que debe. Nació en la vecindad en una vivienda que ya no existe. Es un hombre de negocios con una muy buena situación económica. Es muy paciente y bondadoso. Las frecuentes alusiones a su gordura son una de las principales causas de enojo. Ñoño, cuyo nombre completo es Febronio Barriga Gordorritúa, es el hijo del señor Barriga. Es un buen estudiante y tiene buen corazón, pero como la mayoría de los niños, es ingenuo. Sustituyó a Kiko en años posteriores en situaciones similares a las del personaje ausente. El Botija tiene varios verdaderos nombres que varían en los episodios. Aseguró llamarse Botija, Gordon Botija Pompa y Pompa, Gordon Botija y Aguado y Gordon Botija Mantecón, entre otros. Es el amigo y compañero de fechorías y después de trabajo del Chompiras y esposo de la Chimoltrufia. Más tarde el personaje se volvió un villano del Chapulín Colorado, siendo cómplice de otros maleantes como Cuajinais, Tripa Seca, Rascabuche y La Minina. En 1980 el personaje fue incluido al sketch Los Caquitos como reemplazo de Peterete, como amigo, compañero y jefe del Chompiras. Después de muchos episodios, ambos se vuelven honrados y comienzan a trabajar como empleados del hotel junto a la Chimoltrufia. En el hotel, el Botija está empleado como ascensorista. Angelina Fernández. Doña Clotilde, la bruja del 71. Es una mujer de personalidad malhumorada y de señora mayor. Cuando insinúan que es una venerable anciana, ella menciona el escaso número de velitas que pone en su pastel, menos de 45. Es natural de Campeche. Vive en el departamento número 71, aunque en los primeros episodios se muestra que el departamento era el número 5. Solterona y sedienta de cariño, intenta buscarlo a menudo con don Ramón y para ganarse su afecto vive haciéndole pasteles, dándole regalos, etc. Es una mujer generosa. Tiene una hermana menor que vive en Francia y que tiene una hija bebé. En una ocasión fue sustituida por doña Eduviges, la loca de la escalera. Es también llamada la bruja del 71 por el Chavo y los otros niños, así como por doña Florinda y don Ramón ocasionalmente. Doña Nachita es un personaje del segmento Los Caquitos que apareció entre 1984 y 1991. Vivía en el mismo edificio que la Chimoltrufia y el Botija. Es la típica vieja chusma. Horacio Gómez Bolaños. Godínez. Hizo su primera aparición en 1974 junto a Popis, Ñoño y Malicha en el episodio del primer día de clases. Se sienta en el último lugar de la fila y no presta atención a lo que dice el profesor. Es un niño de 8 años que usa una gorra tipo beisbolista. María Antonieta de las Nieves. La Chilindrina. Es una niña simpática, carismática y alegre de 8 años de edad, mandona, manipuladora y estafadora con sus amigos. Se podría decir que es la más inteligente del grupo. Está profundamente enamorada del Chavo. Su madre falleció en parto, por lo que su padre, don Ramón, la crió en sus primeros años de vida con la ayuda de doña Nieves y posteriormente él solo. Su nombre se lo dio don Ramón, ya que las pecas de su cara le recordaban el azúcar de una chilindrina. Vive en el departamento 72 de la vecindad. Doña Nieves es la bisabuela de la Chilindrina y la abuela de don Ramón. Es idéntica a su bisabuela. Sustituyó a don Ramón en varios de los episodios donde ella no aparecía este último. Es una vieja muy chismosa y tiene la misma actitud que su bisnieta, la Chilindrina. Maruja, cuyo nombre completo es María Francisca Jacinta Espinosa y Alegre. Es un personaje del segmento de Los Caquitos, una mujer hermosa con peluca pelirroja. Ella atrae la atención del sargento Refugio Pasguato, abusándose de su ingenuidad, aunque posteriormente se enamoran. Ramón Valdés. Don Ramón es un viudo desempleado que vive junto a su hija en la vivienda número 72 de la vecindad. Es un hombre de buen corazón pero de poca paciencia, ya que debido a su carácter fuerte no tarda en explotar principalmente frente a las travesuras de los niños, especialmente las del Chavo, llevándolo a golpearlo. Es muy enemigo del trabajo, contando siempre excusas para no tener que trabajar, sin embargo sabe que es el único método para sobrevivir, por eso a lo largo de la serie se le ve practicando muchos trabajos eventuales, como globero, ropavejero, repartidor de leña, etc. La relación con sus vecinos es muy diferente. Por un lado vive peleando con doña Florinda, su eterna rival, ya que ésta siempre lo golpea injustamente en defensa de Kiko y lo considera un hombre vulgar, mientras que por otro sufre el acoso constante de doña Clotilde, ya que está perdidamente enamorada de él y siempre trata de llamar su atención con regalos, especialmente alimentos, pero don Ramón no le da bola. También huye constantemente del señor Barriga, ya que a menudo le cobra los 14 meses de renta que debe. Esta cifra se mantiene constante, ya que muchas veces el señor
señor Barriga le perdona parte de la deuda o bien don Ramón le paga parte de esta con dinero o con trabajos. Peterete es el amigo y compañero ladrón del Chompiras cada vez que van a robar algo. Es el hábil del dúo. Cada vez que camina cautelosamente se escucha la banda sonora de la Pantera Rosa. Rascabuche es un pistolero del viejo oeste, se le ve asaltando bancos y tiene muy buena puntería con la pistola. Todos en el pueblo le tienen miedo. Super Sam es un superhéroe estadounidense con pronunciación del típico yankee que pretende hablar español. El arma de Super Sam es una bolsa de dólares. Su frase típica es "Time is money, oh yeah". Carlos Villagrán. Kiko. Tiene 9 años de edad, aunque en uno de los primeros episodios dice que está a punto de cumplir los 7, y es el único hijo de doña Florinda. Es un niño que tiene todo para él, es huérfano de padre. Es un niño sumamente engreído, creído y manipulador, reclama toda la atención para él y no escatima nada para lograrlo. Tiene buenos sentimientos y es muy cariñoso en el fondo. Cuajinais es un peligroso gángster que suele ser visto con la Minina, el Tripa Seca y el Shory, entre otros. Suele aparecer como gángster de ciudad, aunque en pocas ocasiones aparece como un bandido del viejo oeste que siempre anda fumando un cigarro. Don Federico tuvo una sola aparición. Era el esposo de doña Florinda y padre de Kiko. Fue un capitán de la Marina de México y falleció durante un accidente donde se lo comió un tiburón o una ballena. Raúl Chato Padilla. Jaimito es el cartero de la vecindad, un viejito negligente, olvidadizo y tierno. Tiene una bicicleta que nunca monta, ya que no aprendió a usarla, porque en su pueblo natal, Tangamandapio, solamente andan a pie o en burro. La razón por la que Jaimito anda todo el día con la bicicleta es porque para obtener el empleo como cartero se le exigió saber usar bicicleta, por lo cual mintió. Jaimito nunca se casó porque quiso evitar la fatiga. Licenciado Morales es un personaje del segmento Los Caquitos. Trabaja en la comandancia de policía, él es quien está a cargo de la mayor parte del papeleo, así como del destino de los acusados. Normalmente son el Chompiras, la Chimoltrufia y el Botija. Su estado económico es muy bueno, esto se ha demostrado en varios episodios y también se ha visto en su casa. Entre los actores secundarios destacamos a Benny Ibarra como el señor Hurtado, a Ana Lilian de la Macorra y Patti Strebel, que interpretaron a Patti, y a Mari Carmen Vela, que hizo lo propio con Gloria. Las bandas sonoras son fundamentales para generar climas y enfatizar emociones. Y en las producciones de Chespirito esto quedó más que claro. Ahora veamos la historia detrás de la música. 1, 2, 3, 4. La música de las producciones de Chespirito han pasado por diferentes etapas y distintos géneros y estilos, dependiendo del programa y la época. Comencemos por el tema de apertura de Chespirito. Entre 1970 y 1973, en la primera época del programa, se abría con la melodía Bless Event, compuesta por el músico italiano Riz Ortolani. Sin embargo, en 1980 se usó como tema principal el tema de apertura del Chavo del Ocho, del que ya vamos a hablar. Un año más tarde, en 1981, se usó una versión de la canción de No contaban con mi astucia del Chapulín Colorado, musicalizada por Víctor Arcos, que identificó al programa desde ese año hasta septiembre de 1993, cuando se hizo una nueva versión musicalizada por Rodolfo Sánchez. A pesar de que esta no tuvo mucho éxito, se mantuvo hasta la finalización del programa en 1995. Todas las bandas sonoras e introducciones de Chespirito fueron pioneras en efectos digitales en su tiempo hasta 1993. En el primer periodo, la introducción fue combinada con dibujos para el logo del programa e imagen real para la presentación de actores. En enero de 1980, en el segundo periodo, la introducción fue hecha con dibujos de los personajes y los actores que pasaban a ser coloreados. Después de algunos meses de haber empezado en marzo de 1981, nace la introducción con la que el programa se identificó por casi 12 años, la cual consiste en un fondo de juegos pirotécnicos en torno al cual giraban los dibujos animados de los personajes, aunque inicialmente eran fijos. Desde octubre del 83 hasta marzo del 89, cada segmento del programa se presentaba con dibujos animados y las caricaturas de los actores cambian de dibujos a pinturas. En enero del 93 la introducción se cambia. La melodía original de Víctor Arcos seguía como fondo musical. Al inicio de la nueva introducción se presentaban diversos personajes desvaneciéndose como polvo, seguidos de la palabra Chespirito en color verde, mientras el Chompiras aparecía dibujado y los actores eran presentados en sus escenas. En septiembre del mismo año se cambia la introducción y la melodía, conservando esta última hasta el final. En cuanto al Chapulín Colorado, el tema musical utilizado
interpretado es un breve extracto de un vals de jazz instrumental del compositor italiano Risa Ortolani, llamada en inglés A Blessed Event. Se usó íntegramente en la película estadounidense Buonasera Miss Campbell, que se estrenó en diciembre de 1968. Por un tiempo también se usó el tema Baroque Hedon de John Shakes Perret y Gershon Kingsley. La música de apertura del Chavo tiene una historia muy curiosa que se remonta hasta el gran Beethoven. En 1809 Beethoven escribió 6 variaciones sobre un tema original que luego en 1811 volvería a utilizar como un arreglo orquestal para una obra de teatro llamada Las Ruinas de Atenas para la inauguración de un gran teatro en Budapest, Hungría. En un momento aparecen unos turcos que le piden que la readaptara llamándola la Marcha Turca. Años más tarde el pianista y compositor Franz Liszt compuso una fantasía basada en la Marcha Turca en homenaje a Beethoven. 9 años más tarde el pianista, compositor y director de orquesta ruso Anton Rubinstein hizo una nueva versión del tema, al igual que otro gran músico ruso, Rachmaninoff, quien también lo versionó. En 1970 el francés pionero de la música electrónica Jean Shakes Perret, en su séptimo álbum Moog Indigo, donde incluye reversiones de varios temas clásicos, incorporó a Las Ruinas de Atenas, titulada ahora The Elephant Never Forgets. Este tema, además de basarse en el original de Beethoven, tenía partes compuestas por el mismo Jean. Este tema es el que finalmente tomó Roberto Gómez Bolaños para la apertura del Chavo del Ocho, convirtiéndose paradójicamente en un clásico. En cuanto a la banda de sonido, en 1984 se incorporó como fondo musical a temas compuestos e interpretados por Michael Reynolds, escuchados en dibujos animados clásicos como Fantasías Animadas de Ayer y Hoy, Gasparín, El Pájaro Loco y los episodios de Popeye el Marino realizados por Famous Studios, los cuales habían sido utilizados como apertura y cierre de bloque, así como también de fondo en algunos episodios del programa del Chavo del Ocho en la década anterior. La melodía de amor entre Doña Florinda y el profesor Girafales pertenece a la intro del cortometraje animado especial de televisión A Merry Midworld Christmas, producido por Perennial Pictures en 1984 y también compuesta por Reynolds. Durante la temporada de 1986, los extractos de las canciones de Reynolds, empleados como tonadas de ligera ocasión, comenzaron a sustituir totalmente el fondo musical durante el desarrollo de cada sketch hasta temporadas de la siguiente década. Por otro lado, las series de Chespirito también contaban con canciones originales escritas por él mismo. Entre las más recordadas están Qué bonita vecindad, Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad. Eso, Churi Churín Funflies, Un año más, Si tú eres joven aún, Óyelo, escúchalo, Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, está buscando a ti. la canción de Chapulín Colorado y Peluchín, esta última con Alberto Lozano. Estas canciones se podían conseguir en distintos álbumes que salieron a partir de 1977 con Chespirito y sus canciones, No contaban con mi astucia y Así cantamos y vacilamos en la vecindad del Chavo, y continuaron con Primer Festival de la Canción Infantil de Radio Variedades, Canta Chespirito y su compañía de 1979, El Chavo canta, Eso en el 80 y Síganme los buenos a la vecindad del Chavo en el 81. Todos editados por Philips Latinoamérica en los long play y Universal México los CDs. También hay un disco que salió en 1989 en Brasil titulado Chávez, publicado por Polydor Records Brasil y SBT Music. Antes de cerrar este apartado tenemos que hacer una distinción a las geniales intros animadas, tanto en stop motion como en animación tradicional. Como nos spoileaban a modo de publicidad, en El Chavo del Ocho existieron las historietas con las aventuras del Chavo y compañía. Pero además han salido muchos productos impresos con las creaciones de Chespirito. Lo sospeché desde un principio. Y luego que llegaba yo, y que me daban una torta de jamón y luego dos tortas y luego otras 3 y miles de tortas. El diario del Chavo del Ocho. Texto y dibujos de Roberto Gómez Bolaños. De venta en las principales librerías del país. Aún está aquí, ahora para siempre en las páginas de un libro, el diario del Chavo del Ocho.
Como adelantamos, en 1974, una historieta del Chavo del Ocho empezó a comercializarse tanto en México como en varios países de Hispanoamérica. Editada por Producciones Hernández Medina, del número 1 al 35, se titulaba Chespirito Presenta y contenía historias tanto del Chapulín Colorado como del Chavo del Ocho. Luego, a partir del número 36 en adelante, cada personaje continuó con su propio título. Pero no solo se han editado historietas, también Roberto Gómez Bolaños ha puesto a la venta libros. El primero de ellos fue El diario del Chavo del Ocho en 1995, un relato y novela escrito por el propio Roberto, donde cuenta la trayectoria que vivió el personaje del Chavo antes de su llegada a la vecindad y sus aventuras en ella. Está compuesto por 163 páginas que cuentan las historias que no aparecen en la serie, algunas dramáticas y todas son relatadas por el Chavo. En el libro también se encuentran viñetas y dibujos realizados por el mismo Roberto. En internet hace varios años circula el rumor de que el libro menciona el verdadero nombre del Chavo, pero es un mito. En 2003, Roberto publicó Y también poemas, un libro de poesías publicado bajo el sello Punto de Lectura. Las ilustraciones de la obra son del propio autor, entre las que se incluyen personajes como el Chompiras y la Chimoltrufia. Y por último, en 2006, publicó su autobiografía titulada Sin querer queriendo. Es un testimonio de las andanzas, luchas y triunfos a través de innumerables anécdotas curiosas e insólitas, trágicas y cómicas. Como era de esperarse, la popularidad del Chavo y el Chapulín dieron el pie a que se hagan infinidad de productos. Como eran los juguetes promocionados en las series, hasta rarezas como cepillos y pastas para dientes. ¡Chanfle! ¡Chanfle! Salieron las figuritas del Chavo y el Chapulín Colorado. Con un fabuloso álbum. Lo sospeché desde un principio. ¿Y las figuritas cómo son? Tienen fotos, divertidas historietas y además... Fíjate, también transparentes. Sí, transparentes y troqueladas con los dichos más famosos y simpáticos dibujos. También para completar un fabuloso póster. Entonces... síganme los buenos. Las figuritas del Chavo y el Chapulín ¡Ya están en tu kiosco! No contaban con mi astucia. La invasión del Chavo del Ocho y compañía no solo contempla juguetes, también se lanzaron artículos para fiestas y escolares, línea de baño, ropa interior, chipotes chillones, que de hecho el original es de 1969 de la marca Marx y se vendía antes del programa, imanes para heladeras, jugos Jumex, dulces y dulceros, cereales de Kellogg's, aviones y autos, calcomanías, remeras y hasta cepillos de diente con pasta. Pero empecemos del principio. Entre los primeros productos que salieron de las creaciones de Chespirito podemos encontrar las figuras realizadas por Vinilos Romay en 1972, que incluso fueron utilizadas en algunos episodios de los programas. La colección consta de 8 figuras: el Chavo, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, el Profesor Girafales, el Chapulín y el Chanfle. La empresa también sacó a la venta alcancías y lámparas del Chavo, el Chapulín y Kiko. Las figuras salieron en 2 presentaciones, blandas y duras. Las blandas son de mayor tamaño y las duras con mayor detalle. Por supuesto que estos juguetes tuvieron sus copias con menor calidad y con otros colores. Desde la década de los 80 en adelante circularon en México muñecos de trapo del Chavo del Ocho, donde las caras de esta colección artesanal tomaban como base la figura de los muñecos de Vinilos Romay y otras colecciones oficiales, incluyendo más variedad de personajes. En Argentina, en 1987, la empresa Ultrafibus editó el álbum de figuritas del Chavo y el Chapulín Colorado, siendo esta su primera experiencia completa de figuritas autoadhesivas. El álbum contaba con figuritas de frases famosas, un abecedario y un zodíaco impresas con tinta flúor y otras para recortar y vestir a los personajes que traía el póster de la página central. El resto de la colección fue completada con fotos de algunos slides y también con las historietas de un viejo álbum de 1979 editado por Crack. Para este trabajo, el artista de carteles de cine Greco realizó un fondo del patio de la vecindad de 1 metro por 70 centímetros que fue utilizado para la página 1 del álbum y para el fondo del póster de la página central, donde aparecieron los personajes dibujados y pintados por él. El álbum se volvió a editar en 1994 con algunos cambios. Tenía que ser el Chavo del Ocho. Sí, pero en figuritas. Fíjate, las aventuras de la tele. En figuritas fotográficas. En un nuevo y fabuloso álbum. Eso, los espero en el kiosco. Juntando sobrecitos vacíos te puedes llevar nuestras remeras. Fíjate en el álbum. En el 96 salió uno nuevo solo del Chavo del Ocho y en el 98 salió a la venta otro del Chavo y el Chapulín Colorado, esta vez completamente nuevo. En 2004 la empresa Capri Corp realizó una figura de 16 centímetros. Eso. El Chavo llegó a McDonald's. Doña Florinda, profesor Girafales. Chusma.
Encuéntralos en tu cajita feliz. Son 6 diferentes. McDonald's me encanta. McDonald's tomó nota del éxito de las series animadas y en varias oportunidades lanzó en sus cajitas felices juguetes del Chavo y compañía. La primera de ellas fue en 2006, donde sacó unos muñecos de trapo. Luego en 2008 salieron los de brazos largos. En 2010 una colección con juguetes con acciones. En 2011 otros peluches diferentes. Y en 2014 8 juguetes con acciones que incluyen el Chapulín Colorado. Soy profesor Girafales. ¿Me gusta tomar mi tacita de café? Pan Dulce Bimbo te presenta las chavofiguras del Chavo, con sus personajes y accesorios. Junta tu Chavo colección, con las 30 figuras armables y autoadheribles que vienen gratis dentro del Pan Dulce marcado. Y busca los 2 escenarios dentro de los roles y en los multiempaques marcados. En 2007, el postre Negrito Bimbo venía con personajes del Chavo que formaban un tren. La colección incluía 6 figuras: el Chavo, Kiko, Don Ramón, la Popis, Doña Florinda y el profesor Girafales. En 2012, en Voilà Sorpresa, venían juguetes del Chavo animado, aprovechando el homenaje de América Celebra a Chespirito. Eran de plástico y simulaban ser de metal. Estaban Kiko, Don Ramón, la Popis, Ñoño, el profesor Girafales, Patty, Doña Florinda, Godínez y el Chavo en 2 versiones, una común y otra en su barril y dorado. En Estados Unidos, en 2013, Televisa realizó un acuerdo con Jakks Pacific por 3 años con el desarrollo de más de 130 conceptos para impactar en los cerca de 40 millones de hispanos que viven ahí. Jakks Pacific es líder en el diseño y comercialización de juguetes, con una amplia gama de productos fabricados con licencias de marcas populares como Disney, Nickelodeon, Warner Bros., Hello Kitty, entre otras. El acuerdo generó de todo: peluches del Chavo, Kiko y la Popis, títeres para los dedos, la figura del Chavo que dice frases como eso, se me chispoteó, entre otras, la gorra del Chavo, un dominó, playset con toda la vecindad y paquetes especiales que incluyen el DVD con la serie animada que produce Anima Studios. En 2016 salió a la venta El Chavo del 8 coleccionables del universo. Constaba de 10 entregas semanales, de un fascículo y una figura, y en la primera entrega incluía una caja metálica. En 2018, dentro de la línea 752 de televisión de Funko Pop, salieron tanto el Chapulín Colorado como el Chavo del 8, siendo la primera vez que un personaje mexicano formaba parte de los Funko Pops. La empresa brasileña Iron Studios sacó una colección con varios personajes de Chespirito: Kiko, el Chavo, Don Ramón, Super Sam, Ñoño, Señor Barriga, el Chapulín, la Bruja del 71, Doña Florinda y el profesor Girafales. Vienen con cabezas intercambiables en una caja que emula a cada una de las viviendas de los personajes. Para el 50 aniversario, Panini editó un álbum de figuritas en 3 versiones: tapa blanda y tapa dura, y edición coleccionista que venía con merchandising de Chespirito. Los álbums contaban con una línea de tiempo de Roberto Gómez Bolaños. Hace unos años, la marca Fotorama lanzó el set justiciero que incluía las antenitas de vinil, la chicharra paralizadora y el chipote chillón. En 2023, Fisher Price fabricó para su línea Little People un pack con los personajes del Chavo. La colección contiene 4 personajes con el playset de la vecindad: el Chavo, Kiko, Don Ramón y asombrosamente la Chilindrina, por lo que creeríamos que el pleito legal con María Antonieta de las Nieves habría llegado a su fin. Para cerrar este apartado, dejamos algunas rarezas como una máquina de bingo para casinos, un curso de inglés para dispositivos móviles y un restaurante temático del Chavo que en 2019 comenzó sus funciones. El establecimiento de comida se llama Chanfle y Recontra Chanfle y está ubicado dentro de la Plaza Satélite en Estado de México. Jaimito el Cartero nos recopiló todo lo que pudo sobre el multimedia. Y nos lo hizo llegar lo antes que pudo porque quiso evitar la fatiga. Increíblemente, a pesar del éxito de las series, no han salido muchos VHS y DVDs. En 2005, Xenon Productions y Televisa Home Entertainment editaron por un lado 6 volúmenes en DVD de lo mejor del Chavo del 8 y por otro 10 volúmenes de lo mejor de Chespirito. También sacaron su contraparte en VHS. En 2012, Televisa Home Entertainment editó El Chavo del 8 colección inédita. Consta de un disco con más de 8 horas de contenido. Por último, en 2016 salió la colección de oro del Chavo del 8 del diario Última Hora. 10 libros con sus respectivos DVDs, uno dedicado a cada personaje, exceptuando a la Chilindrina. Salieron en entregas coleccionables y la primera venía con un coleccionador. Traía entrevistas a los actores y personajes y fotohistorietas, además de la serie completa. Algo similar ocurre con los juegos, ya que a pesar de la popularidad de la serie de Chespirito, esta no se vio reflejada en el mundo de los videojuegos, habiendo solo unos pocos oficiales y la mayoría basados en la serie animada del Chavo. Vamos a centrarnos solo en los oficiales, aunque hay muchos hechos por fans, como el Street Chávez hecho en Brasil. El primer juego fue realizado en la década del 90 y curiosamente no fue mexicano. En 1993, la empresa brasileña Tectoy
que poseía y posee los derechos de comercialización de Sega en esa región, realizó el juego oficial para Master System del Chapulín Colorado, titulado Chapulín x Drácula, un duelo asustador, que en realidad se trata del juego original de Sega, Ghost House, al que cambiaron al protagonista y la pantalla de título, una práctica bastante común en la época. A comienzos de 2012 se distribuyó un juego titulado El Chavo para Nintendo Wii, desarrollado por el estudio mexicano Caxan Games y publicado por Slam Publishing, en conjunto con Televisa Home Entertainment. Está basado en El Chavo animado. La versión móvil fue lanzada para toda América Latina y Estados Unidos. Cuenta con un modo individual y un modo cooperativo, con capacidad para 4 jugadores simultáneos, y consiste en minijuegos que rinden homenaje a los juegos clásicos mexicanos, como tiro de dardos, batalla de globos, entre otros. Ese mismo año, Televisa estrenó una aplicación para Facebook titulada La Vecindad del Chavo. Consiste en un juego en donde los usuarios deben encargarse del mantenimiento de su propio departamento, convivir con los demás personajes y llevar a cabo una serie de tareas asignadas por el mismo sistema de juego. En mayo de 2012 estuvo disponible para su descarga Una Feria en la Vecindad, una aplicación para productos de la empresa Apple, iPhone, iPod y iPad. También ese año salió El Chavo para iOS, desarrollado por la empresa argentina Blue River y Televisa Interactive Media. Luego, para junio de 2014, salió también para Android. En 2013 se publicó para iOS y Android El Chavo Bebé, destinado a los más pequeños de la casa, una aplicación gratuita con sencillos puzzles, escenas para colorear y juegos de memoria. En 2014, en conmemoración del cumpleaños 85 de Roberto Gómez Bolaños, salió El Chavo Kart para Xbox 360 y PlayStation 3, producido por Televisa y desarrollado por Slang, con un sistema de juego similar al Mario Kart. La premisa del Chavo Kart regresa en 2020 para iOS y Android, manteniendo el nombre pero dejando atrás la estética del Chavo animado. Ahora los amigos de la vecindad y otros personajes invitados como el Chapulín Colorado tienen una reminiscencia a los Funko Pop. Un año después, en 2021, salió un skin del Chapulín Colorado para el Fortnite. Por otro lado, desde 2013, Televisa ha apostado por ofrecer una línea de juegos educativos con el Chavo y sus amigos como protagonistas. Entre ellos están Aprendiendo Inglés con el Chavo, Aprende a Programar con el Chavo y Aprende Matemáticas con el Chavo. Muy bien, y hasta acá llegamos con este informe. Y por suerte, antes de que me dé la garrotera. Nuevamente le agradecemos a la gente de Ravena Anime Store por esta hermosa remera y le dejamos acá abajo sus redes sociales. Y recuerden también nuestras redes. Síganos los buenos. Los dejamos con los infaltables datos curiosos. Pará, ¿buscaste los extras? Chao. Datos curiosos. En el año 2000, la cadena televisiva SBT de Brasil, al no poder conseguir extender los derechos de televisación del Chavo, decidió crear un programa que básicamente era una copia descarada del Chavo del 8, y el cual fue un completo fracaso, durando apenas una semana. Es considerado en los media y las imágenes que ven es de lo poco que hay. En el programa argentino Todo por 2 pesos, Diego Capusotto y Fabio Alberti realizaron una parodia del Chavo titulada Chavos de la Vida. Entre 1987 y 1988, la empresa peruana Industria Panificadora San José realizó una serie de comerciales de 30 segundos promocionando su producto Turrones San José, que venían con personajes para jugar, con la participación de Ramón Valdés como Don Ramón y Carlos Villagrán como Kiko. En 1977, en el capítulo Don Ramón se va de la vecindad, salieron estos comerciales raros, donde veíamos a los personajes promocionando el producto, imitando a otros personajes. La empresa mexicana Provoc Arte MX tiene un show del Chavo del 8 en vivo que dura 30 minutos y que ofrece a centros comerciales o eventos especiales. En 1979, el Chapulín Colorado protagonizó una publicidad de buñuelos para la marca Bimbo, y en 2020 decidieron hacer un tributo al personaje recreando ese comercial. El Chapulín también participó de otros comerciales como Papitas Barcel en el 84 y Fortileche en los 90. El programa boliviano Esta Boca es Mía realizó una parodia a los políticos de ese país usando personajes del Chavo del 8. El canal de YouTube Enchufe TV realizó un tráiler tipo parodia del Chavo la película. En 1993, Kiko participó de una serie de comerciales para Yogu Yogu. La hija de Roberto, Marcela Gómez Fernández, es la presidenta de la Fundación Chespirito, una institución de asistencia privada que realiza actividades en beneficio de la niñez, llevando a cabo tanto campañas como la de prevención de Zika, dengue y chikungunya, o programas como Chavos Más Sanos, donde combaten la obesidad y la diabetes. En febrero de 2014, se llevó a cabo un homenaje
homenaje a varias celebridades mundiales en el centro comercial Chipichape en Cali, Colombia. Entre estas se encontraba Roberto Gómez Bolaños. El homenaje consistió en una escultura gigante del Chavo del Ocho, realizada en fibra de vidrio por un artesano colombiano. Desde 2017, el Chavo tiene un lugar que lo homenajea en el conurbano bonaerense argentino, la vecindad de Bursaco. Una réplica al detalle construida en el partido de Almirante Brown, armada por Alejandro Amat, presidente de la Asociación Civil La Boca Solidaria, quien está al frente del Paseo Cultural del Conventillo. También tiene la vestimenta y accesorios de cada personaje para que los visitantes puedan sacarse fotos, todo de manera gratuita. El miércoles 23 de febrero de 2022 se publicó en YouTube el primer episodio de la serie El Pibe, una producción argentina que tiene como protagonista a Phil Claudio González, más conocido como el Chavo Metalero. Es una serie que trata sobre la historia de dos hermanos que son separados al nacer y se reencuentran 30 años después. Uno es criado en una vecindad pobre de México, el Pibe, y el otro es un artista famoso de Argentina llamado Maximus Love. Antes de que Anima Studios realizara la serie animada del Chavo, estaba compitiendo con Animex para ver cuál era la caricatura que estaba mejor para distribuirla en los canales de Televisa. Este piloto es lo que quedó de esa versión, en la que curiosamente aparece la Chilindrina. La película Blue Beetle de DC hizo un guiño al Chapulín Colorado, no solo dentro de la trama, con el invento del tío Rudy que interceptaba las señales de seguridad cambiándola por la intro animada en stop motion de la serie, sino también en la segunda escena post-credits donde se la puede ver completa. Esto fue una decisión del director Ángel Manuel Soto, quien creció viendo el programa y le quiso rendir tributo. Esta animación es una reinterpretación del opening realizado por el estudio de animación puertorriqueño Hacho Studio, debido a que por derechos no pudieron usar el original. De igual manera, la voz del Chapulín fue interpretada por el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández. Royal, la felicidad a la vecindad. Nuevas galletas del Chavo de Royal. ¡Requete ricas! Mis galletitas preferidas. Tenían que ser galletas del Chavo de Royal. Son dulces, deliciosas. ¡Ay, qué cosas! Si gustas una galletita, yo te invito, pero solo un mordisquito. Fíjate. Tenían que ser galletas del Chavo de Royal. La mejor comedia de todos los tiempos. 11 y 12. Funciones de martes a domingo en el Teatro Libanés, a una cuadra de Insurgentes. 11 y 12 con Chespirito, Florinda Mesa, Mario Casillas, Juan Antonio Edwards y Arturo García Tenorio. Diviértase, pregunte a quien ya la vio. Bueno, es una obra de humor muy fino. Está muy bien, se la recomendamos. Sobre todo para todos los jóvenes, la recomiendo mucho. Recuerde, 11 y 12.